Bueno chicos, este es un video reflexivo que la verdad me terminé extendiendo más de lo que pensaba. Así que realmente la edición del video va a ser un poquito sencilla. Principalmente voy a poner gameplays cuando no sepa qué poner de fondo, cuando no esté hablando de un tema en específico. No esperen muchas cosas. La verdad es que este video lo que quería es que fuese algo así como que una reflexión para ver que todos lo viesen, o que también fuese un video para que pusiesen de fondo mientras hacen alguna cosa como la tarea o escuchar música o qué sé yo, perder el tiempo escuchándome hablar sobre algún tema al respecto. Sin más que decir, espero que les agrade el video. De nuevo, no esperen mucha producción en cuanto al video en la edición. Principalmente van a ser clips de las series, videojuegos y cosas de las que voy a hablar. Y cuando no sepas de qué hablar, pues voy a poner algún gameplay, pero en general el contenido del video es más que nada yo hablando de un tema que espero que les guste o también reflexionen al respecto y pues puedan dejar su comentario sobre qué les pareció o sobre qué piensan sobre este tema. Sin más que decir, pues empecemos. A inicios del 2018 se estaría estrenando Ready Player No. 1, cuyo principal atractivo sería la gran cantidad de personajes, ítems, vehículos o lo que sea que se les ocurra de famosas licencias de populares propiedades intelectuales. Cuando se estrenó la vi, la disfruté y para un par de semanas me terminé olvidando de ella porque llegó Infinity War. Sin embargo, por azares del destino en una juntada con los amigos tuve la oportunidad de ver esta película nuevamente y mientras más la veía, mi repulsión hacia ella solamente crecía y crecía. Quiero decir, sigue siendo una película palomera y su producción más su dirección funcionan bastante bien. Es una película bien hecha, con buenos efectos especiales, con escenas que son auténticamente divertidas o emocionantes, pero como si de un relámpago cayendo en mi cabeza se tratase, me puse a reflexionar acerca de algo que ya tenía en mente, pero no fue sino hasta este momento en el que creo poder expresarlo de mejor manera. Y esto es: ¿cómo es que disfrutamos el entretenimiento estos días? Mientras más veía Ready Player No. 1, más me daba cuenta de que esta película representaba todo lo que no me agrada de las nuevas tendencias del entretenimiento de hoy en día. Resumiéndolo en pocas palabras, hoy en día parece ser que las series, películas, videojuegos, etc., más que ser productos de consumo, se están convirtiendo en temas de discusión sin que estos sean consumidos. Como si de libros en una estantería se tratasen pero ni siquiera lees el índice de los libros, o bien que se consuman con una idea preestablecida basada en los comentarios que percibimos de un medio tan masivo como lo puede ser internet, que tampoco tiene algo de malo, pero definitivamente afecta de cierta forma cómo recibimos estos medios, lo cual me parece que termina matando un poco las intenciones de estas obras, o bien, y espero no sonar como un maldito snob pretencioso, no disfrutar siquiera de la manera correcta un producto de estos. Vayamos por partes. Primeramente, ¿a qué me refiero con eliminar las intenciones de estas producciones, al grado de matar la creatividad de estas? Bueno, esto es algo bastante amplio, más allá de decir que las series, películas o incluso los videojuegos son genéricos y clichés, porque sí, ese es un comentario bastante común entre las comunidades que ven esto. Más bien parece ser que las nuevas modas de hoy en día, más que crear nuevas historias que realcen la actualidad en la que vivimos, toman historias del pasado, les pasan un pulido y te las venden en historias genéricas para que termines hablando más de las referencias que contienen y no tanto de la historia en sí. Y así te creas un producto en el cual, en vez de criticar la sencillez y pocas aspiraciones de tu nueva producción, el comentario más frecuente sea: la gran cantidad de personajes y referencias a otras historias y de cómo, si las puedes reconocer, te fascinarán aún más. Y ese es el detalle. El ejemplo más inmediato que se me ocurre en este momento pues son las películas de superhéroes. Podemos criticar demasiado a Marvel acerca de sus películas, que todas son lo mismo pero con un diferente superhéroe, que el humor pues a veces está fuera de contexto o no viene a razón de ser, o que simplemente algunas de sus películas son más relleno para ganar dinero en lo que llegan historias más interesantes. Pero lo que sin duda no se les puede criticar es que estas películas están bien hechas, tienen un orden, y aunque algunas sean de relleno, tienen las intenciones de ser un buen entretenimiento para todos aquellos que estén interesados en ir a ver una película.
y todos terminamos hablando de lo divertida que es, las escenas de acción y bla 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 bla. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre cuando vemos una película de DC? Por lo general se las termina criticando porque las películas son malas, y efectivamente muchas de estas películas de DC han sido malas por cuestiones de guión, por cuestiones de dirección y por cuestiones de simplemente ideas creativas que no tienen un orden o una razón de ser. Sin embargo, lo que muchos fans dicen es que es una película dirigida a los fans. Si no leíste los cómics no le vas a entender. Eres un inculto, bla 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 bla. Miren, una cosa es adaptar una historia uno a uno, que a veces se presta para ello. Pero cuando hablamos de películas de superhéroes, adaptar una película directamente de una historia de un cómic no siempre va a funcionar, porque la historia tiene que estar pensada en ser adaptada a otro medio más allá del cómic, que no siempre va a ser así. Es por ello que las películas de Marvel funcionan, porque están pensadas para venderse como películas, no como promocionales de un cómic, que pueden tener referencias, sí, pero no es el atractivo principal de la película, cosa que no ha pasado demasiado con las películas de DC, que tratan de realzar todas estas referencias, que siguen siendo entretenidas, sí, pero ambas se diferencian en cuanto a la calidad a nivel de entretenimiento. No se trata de decir que uno sea más crítico que otro, sino que simplemente hay que saber diferenciar una buena película de una mala. Así de sencillo, no venimos a hablar de adaptaciones. Otro ejemplo que se me ocurre es Stranger Things. Es una buena serie, pero tiene una obsesiva necesidad de tirarnos a la cara que está ambientada en los 80s. Llega un punto en que en la verdad me molesta. Y sí, ya sé que me van a decir, ¿duh? Pues está ambientada en los 80s, obviamente tendrá toda clase de referencias de aquella época. Y es verdad, pero las referencias es mero fanservice. Y tal y como en los animes con toques de anime ecchi, demasiado fanservice al final termina distrayendo el punto original de tu historia, al grado de que puede pasar a segundo plano. Y esto ocurre por varios momentos en Stranger Things. Desde su publicidad hasta sus personajes, escenografía y demás, es demasiada exposición de la época. Prácticamente como si nos estuvieran gritando, oigan, esta serie nos costó dinero, toda esta ambientación y escenografía. Vamos a demostrarles qué tan chida es, qué tan interesante es. Los 80s era la mejor época de toda la historia y bla 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 bla. Pero todo eso, ¿qué aporta a la historia verdaderamente? Hay una gran diferencia entre una producción de los 80s y una producción ambientada en los 80s. Solo comparen Stranger Things con cualquiera de las otras producciones a las que hace alusión y se darán cuenta de lo que hablo, porque puedo apostar a que muchos de los que disfrutan eso de entender la referencia ni siquiera han visto la fuente original de dicha referencia. Quizás solo sepan de dónde proviene y punto, pero no han visto la producción original, o no completa, o no saben cuál versión están viendo. Y no es por llamar poser a la gente, pero parece que las discusiones sobre entretenimiento, en vez de enfocarse con un sentido crítico sobre qué aporta dicha producción al medio, se enfocan en aceptar la nueva serie de turno, comentar acerca de algunas curiosidades y quizás, solo quizás, hablar acerca de las ideas nuevas que aporta a nuestros tiempos, o simplemente subirse al tren por simple y llanamente por moda. Parece que hoy en día, con tantas series y películas, ha surgido una especie de guerra pasiva entre los espectadores por demostrar quién sabe más sobre alguna cosa que los demás. En pocas palabras, los comentarios se terminan dividiendo entre los que dicen que una serie es muy buena por tomar algo del pasado o de algún medio para actualizarlo o adaptarlo a algún otro medio, y aquellos que dicen que estas producciones son basura porque son genéricas y aburridas y no aportan nada a lo nuevo. Esto ocurre prácticamente con cada película de superhéroes que sale o cualquier serie nueva de Netflix importante que salga. La masa está concentrada de manera predispuesta a hablar mal de algo si hay algo que simplemente no les gusta o no les atrae, a su criterio y opinión, pero
llega a un punto que llega a ser excesivo. Y ya sé lo que dirán, que no todas las nuevas producciones son meras adaptaciones o reboots o remakes, que hay toda clase de producciones nuevas y originales, que se abren paso entre todo esto y se convierten en su propia historia, tomando como base alguna inspiración de otros medios, obviamente, porque hoy en día no hay nada que se le pueda llamar original tal cual, pero esto lo hace con el fin de crear su propio mundo y su propia comunidad de seguidores. Eso no lo niego, pero me lleva a mi otro punto. ¿De verdad todos estamos disfrutando de estos productos como debemos? Cuando sale algo nuevo con intenciones de aportar, parece que estamos predispuestos a compararlo con algo que ya conocemos, lo cual es algo completamente natural. Lo cual no es malo, siempre y cuando estemos ubicados sobre de lo que queremos hablar, ya sea un género, dirección, calidad de producción, en otras palabras, tener un condenado sentido crítico que nos haga apreciar de distintas producciones más allá de ver que algo está de moda. Criticar algo solo por ser popular no es algo sano, o del lado contrario, hablar muy bien de algo que es muy popular, que quizás no hayamos visto, pero hablamos bien de ello porque todo el mundo está hablando bien de ello, tampoco es sano, porque luego resultan extraños casos como el de Cuphead, un juego con una calidad de producción y arte bellísimos, finísimo juego, hizo mucho ruido y no tardó en convertirse en un éxito de ventas. Pero después de un tiempo salió la noticia. Solo el 7% de jugadores de Xbox One habían completado el juego, y poco más del 12% en Steam. Y aún así hablan maravillas del juego sin siquiera haberlo terminado. Me hace preguntar ¿cuántos hablarán maravillas de una serie sin haberla terminado completamente? ¿O de alguna saga de películas sin haber visto todas las películas que le pertenecen? Tengo una anécdota bastante divertida. Estaba en un evento de videojuegos y había un pequeño concurso de trivia. Cuphead no tenía ni un mes de haber salido y una de las preguntas era poner un audio de fondo y tenías que identificar pues a qué juego pertenecía. Va y resulta la casualidad que uno de esos temas era uno de Cuphead. Y todos los que hayamos visto, aunque sea un video o un tráiler o cualquier cosa de Cuphead, creo que es una música bastante reconocible. ¿Qué fue lo que pasó? Eran 10 participantes y ninguno reconoció la maldita canción. Ni siquiera porque les nació decir quizás sea Cuphead porque la música me suena más o menos eso. No, ni siquiera eso. ¿Y saben qué es lo más divertido? Que de esos participantes, más de la mitad había comprado el juego. Resulta que lo compraron porque era muy popular y ni siquiera iniciaron la pantalla de Start. Ellos mismos lo dijeron. Y es entonces cuando uno dice "What the fuck, dude?". Y miren, yo sé que hay algunos casos en donde es condenadamente difícil dar con todos estos productos y consumirlos, ya sea por cuestiones económicas, de tiempo o simplemente no tener un medio por el cual consumir dicho producto. Quizás no tengas un cine cerca, quizás no tengas una consola en la cual está tal o cual juego para jugar, quizás no tengas Netflix o cosas por el estilo. Y miren, yo sé que se siente eso porque yo mismo lo he sufrido. Actualmente tengo pendiente ver las últimas 3 temporadas de la serie de Monogatari. Hay muchos juegos que la verdad me gustaría jugar y que apenas estoy dándome el tiempo de jugar. Y hay películas que me encantaría ver, pero por cuestiones de tiempo, porque yo soy una persona que trabaja, no puedo hacer todo al mismo tiempo. Tengo que calendarizar, jugar, ver películas, ver series y dedicarme a otras cosas en mi vida que pues a mí me gusta hacer. Comprendo que sea algo bastante común. Con la reciente colección de Kingdom Hearts que se acaba de anunciar para Play 4, tengo como meta acabar todo Kingdom Hearts para el siguiente año, es decir, todo un año. Tengo que calendarizar cómo voy a jugar cada uno de esos juegos, cómo voy a ver todas esas cinemas que pertenecen a los juegos, para al final decir, vaya, me aventé toda una saga de videojuegos en menos de un año. Mientras sigo viendo anime, mientras sigo viendo películas, mientras sigo haciendo videos para YouTube, etcétera, etcétera. El tiempo es algo que realmente hoy en día no es un aliado. Es por ello que veo a los streamers como algo bueno para aquellos que no tienen todas estas facilidades. Pero llegada la hora de la verdad, cuando por fin tienes la oportunidad de jugar ese videojuego que tanto veías en internet, ¿disfrutarás el jugarlo o te darás cuenta de que prefieres ver algún gameplay?
lo cual no es ninguna barbaridad, porque hay muchos juegos cinematográficos o competitivos que se pueden disfrutar sin la necesidad de jugarlo, y hay personas que simplemente no se les da jugar videojuegos. Pero la pregunta sigue ahí: ¿hasta qué punto una persona que solo sabe de videojuegos por gameplays, derecho a opinar del juego en sí? De la historia definitivamente, gráficos, ¿por qué no? Todos tenemos pantallas, todos podemos verlos, dirección de arte, sí, actuaciones de voz, claro, todo lo técnico, música, sonidos, efectos, claro que sí, porque es algo que se puede ver. Pero de la jugabilidad, no lo creo. Cuando salió el juego de Marvel Spider-Man para PlayStation 4, uno de los comentarios más recurrentes era: esta es una copia barata y una calca de los juegos de Batman Arkham. Y sí, de vistazo es innegable que haya alguna que otra similitud de vistazo, porque al momento de jugar te puedes dar cuenta de que en realidad se tratan de juegos muy distintos, y que tanto el sigilo como el combate tienen sus variaciones bastante apreciables al momento de tomar el control. Pero para alguien que no juega mucho a videojuegos, muchos de los sistemas les parecerán una copia a otros juegos que conoce de vistazo, que usan sistemas parecidos mas no son iguales, siendo la única manera de desmentir esto tomando el control de ambos juegos y verificarlo. El juego de Spider-Man sí, tienes gadgets y tienes cosas y tienes un combate que se basa en counters, pero los gadgets son distintos. Los de Spider-Man están más enfocados al combate, mientras que los de Batman están más enfocados en la resolución de puzzles. El juego de Spider-Man, el combate es más ágil, más variado, con enemigos que por lo general te avientan cosas y te invita a hacer combates. En los juegos de Batman, por otro lado, por lo general lo que buscan es que no combatas, y si combates, que sea de una manera más ingeniosa que aventarte a los puños con todos. Claro, tiene sus secciones en donde pateas traseros como si nada, pero la mayor parte del juego, o las partes más importantes, te invitan a hacer sigilo y a ser más ingenioso. Siguiendo con este ejemplo, el comentario de es un juego que copia y calca los juegos de Batman Arkham con cero creatividad, lo podemos transformar a es un juego con una jugabilidad ágil que, si bien trae consigo varias de las bases de la serie de Arkham, los sustanciales cambios, como lo pueden ser los tipos de enemigos y los objetos de apoyo en el combate, son lo suficientemente buenos para crear una experiencia nueva y fresca que logra separar tanto a la araña como del murciélago, que te hace sentir como Spider-Man y no como un nuevo juego de Batman con otro personaje. Porque al final de cuentas, el juego de Spider-Man para PlayStation 4 es un muy buen juego. Regresando a Ready Player One, es justo por eso que para mí representa lo peor en cuanto a estas prácticas, siendo lo más triste que su director sea el mismísimo Steven Spielberg. Este sujeto ha estado involucrado en tantos clásicos del cine que se usan hoy en día como iconos de la cultura pop, que es de envidiar, y al final terminó haciendo una película con una historia tan contradictoria que duele. Se supone que la moraleja es vive tu realidad porque es la única que tienes, pero al final lo único que ocasionó que el prota saliera bien parado de todo este meollo es que seas un friki hecho y derecho. Así que ¿cuál es el punto? Todo se resuelve por ser un maldito friki, y me estás diciendo que la moraleja es no seas un friki, pero como eres un friki salvaste al mundo, y no entiendo por qué. Pero claro, nadie habla de la condenada historia de la película, porque están llenando un checklist de cuántos personajes y referencias a cualquier cosa podían encontrar. Y es que en la segunda pasada que le di a la película pareciera que todo lo relacionado con la realidad estuviera hecho sin ganas. Quiero decir, y spoilers adelante, matan a la tía del protagonista y el sujeto apenas si se inmuta, o siquiera pareciera que le importa. Ya para el final solo termina haciendo el plot device para meter al malo a la cárcel y ya. El cual es malo solo por ser malo, es estereotípico, no hay razón de ser de que sea malo, solo es malo y ya, sin carisma o clase alguno, ni siquiera es divertido.
pero bueno, al menos fue un gran espectáculo visual, así que se lo puedo perdonar, porque sé que habrá quien esta película es una muy buena para aquellos que quizás no vean mucho cine, y quizás, solo quizás, despierte el interés de ver otra clase de producciones, o de conocer las producciones en las cuales aparecen tantos personajes. Digamos que es algo así como un efecto de Smash Brothers, donde hay muchos personajes de varios videojuegos, pero no sé de dónde salen, voy a comprarme un juego de esos personajes para ver si me gusta, y es algo que sucede. Es justamente lo que ocurrió con Fire Emblem, y ahora es una de las franquicias más importantes de Nintendo, pero es un caso que se dio porque se alinearon los planetas. No creo que la gente que conociese Pesadilla en la calle del infierno, porque sale ahí Freddy Krueger, haya aumentado drásticamente solo porque Freddy Krueger tuvo una aparición de 5 segundos en Ready Player No. 1, pero digamos que ocurre y terminó viendo toda clase de producciones distintas, y pues que todo esto, después de haber visto tantas producciones nuevas, pues le abran un poco los ojos para ver Ready Player No. 1 con un ojo un poco más crítico, y que quizás aún la siga apreciando por ser una de las primeras películas que le inspiró a conocer más acerca de otras producciones de ese mismo medio o incluso otros. Lo que quiero llegar con todo esto es que intentemos ser un poco más críticos al momento de hablar de alguna nueva producción o cosa que veamos o juguemos o disfrutemos o lo que ustedes quieran del medio del entretenimiento, a no cerrarse tanto a lo que consideramos algo correcto o fabuloso. Claro, todos tenemos nuestras propias opiniones y gustos, pero a veces podemos expandirnos a otros géneros y quizás encontremos otra clase de elementos que nos gusten más, porque puede ser que haya una producción que sea aún mejor o aún peor, pero que al menos intenta de alguna forma aportar algo nuevo a su medio. Después de todo, si de verdad nos gusta este medio, pues lo único que debemos hacer es disfrutarlo, y si hay algo que no nos gusta, pues compartir nuestra opinión con otras personas que quizás les haya gustado y nos digan por qué les gustó. Tener un sentido de curiosidad de qué es lo que una persona ve al momento de ver una nueva producción, que quizás te haga pensar de que, oye, sí es cierto, tienes razón, no había pensado en eso. En el caso del cine, pues podemos hablar de algo como puede ser la dirección de una película y sobre cómo todo lo que sucede en pantalla pues te trata de decir algo de una manera más metafórica o no de una manera tan directa como lo puede ser un monólogo. En el caso de los videojuegos, pues hasta qué punto una historia está bien contada y hasta qué punto pues esta historia se está rellenando con secciones de relleno, etcétera, etcétera, etcétera. En un anime, hasta qué punto el fanservice puede ser positivo y hasta qué punto en una serie puede ser aceptable porque ese es su género, y hasta qué punto pues es invasivo y termina arruinando la historia, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día hay términos que al parecer la gente considera inmediatamente como un término negativo, como lo pueden ser cosas como crítica o sobrevalorar, cuando en realidad son solo términos que utilizamos porque así son las cosas. Una crítica al final de cuentas es una opinión que se da después de un análisis de tus propios juicios para aquellos que te rodean. Después de todo, esos números positivos y negativos de Rotten Tomatoes son solo comentarios que tienden a ser negativos o positivos, que no necesariamente tú tienes que estar encansillado a esa tendencia, y no por ello es una realidad. Nadie tiene razón. Al final de cuentas es más que nada la aceptación que tienes sobre la masa, que no necesariamente tienes que ser tú. Quizás tú eres alguien bastante especial que puede ver lo bueno en lo que muchos dicen que es algo malo. Yo tengo mi propia lista de animes, películas o videojuegos que incluso si son considerados basura o de corrientes no los bajan, a mí me gustan. Del mismo modo que otras producciones que son consideradas como lo mejor de lo mejor me parecen consideradamente aburridos o directamente malos o pretenciosos, u otros términos que, sin demeritar lo que se realizó con esa producción, peca de alguna cosa que a mí no me parece que sea algo bueno. Pero todo esto es porque simplemente esas producciones pues no eran para mí, debido a que yo tengo un criterio que me he formado a través del tiempo, después de haber visto tantas series, tantos animes, jugado tantos videojuegos, que quizás no sean muchos o quizás no sean demasiados, así como que soy un decano que
se ha jugado 2000 videojuegos, ha visto 4000 películas, ha visto todas las series de Netflix que ha sacado y todos los animes que han salido en las temporadas. Claro que no, ¿quién demonios hace eso? Todos tenemos una vida y todos nos podemos considerar que tendemos a ver una cosa que otra. Y yo mismo tengo mis estaciones en que de repente veo muchas series y de repente juego muchos videojuegos y de repente veo muchas películas, pero no es que sea constante con todo. De repente veo aquí, veo acá, hasta que me empiezo a generar un criterio. Pero bueno, creo que ya me extendí demasiado. La verdad es que no sé si me haya dado a entender del todo en este video reflexivo, y en caso de que no y tengan alguna duda, pues ahí tienen la barra de comentarios para dejar cualquier cosa que tengan que decir. Por mi parte sería todo de momento. Solo les puedo decir que disfruten lo que les gusta. Si ustedes mismos no están seguros de si perder su tiempo en algo, vean muchos videos de críticas, vean reseñas, pero tampoco se los tomen tan a pecho. Son solo referencias para saber si son cosas que les pueden gustar o no. Si ustedes solo ven series de acción, no se vean tentados a que una serie romántica les vaya a gustar porque sea popular. También ubíquense en eso. Y si van a hacer un comentario, piensen mucho sobre las otras personas que pues también tienen sus propios gustos y que no necesariamente les tiene que gustar a ustedes. Pero evítense cosas como que porque algo es muy popular, pues es malo por ser popular, porque la gente no tiene criterio. Claro que no. Esas series son populares por una razón, y es porque quizás aportaron algo nuevo o se acomodan a las nuevas tendencias del público, yo qué sé. Quizás sean muy espectaculares, quizás sean muy retadoras, quizás te hagan pensar y reflexionar mucho sobre la vida, qué sé yo. Si ven que hay algo que es muy popular, traten de ver por qué es popular. Si hay algo que es muy odiado, traten de ver por qué es muy odiado y en qué punto ustedes pueden meter una opinión. Si hay un anime que quizás empezó siendo de acción y al final terminó siendo muy político, lleno de fanservice, pues ustedes pueden ahí decir, pues mira, es una serie que quizás metió esto, pero a mí no me parece que sea algo malo, porque la serie evolucionó de cierta forma para moverse a ese lado que quizás no sea del agrado de todos, pero la historia se presentaba a esta oportunidad para meter eso y quizás en un futuro retomar lo que estaban haciendo. Solo están haciendo tiempo, porque también es eso. A veces muchas producciones son realmente de etapas, no es que tengan que ser completamente directas o más bien lineales. Y ya me estoy volviendo a extender, así que por el momento yo me despido. Espero dejen su comentario, espero que este video les parezca bastante interesante. Nos vemos hasta la próxima.